15 estados de la República ya cuentan con un centro de justicia penal federal. Ahí ya opera el nuevo sistema penal acusatorio. Los asuntos se resuelven más rápido ante la presencia de un juez y con la máxima protección a los derechos humanos. A través de historias y entrevistas, hoy hablaremos sobre las acciones que realiza el Consejo de la Judicatura Federal para cumplir con el mandato constitucional en esta materia. Soy Verónica González, comenzamos. Hasta diciembre de 2015 se habían tramitado cerca de 1,000 causas penales en los 15 centros de justicia penal federal. Más de 300 asuntos se tramitaron en el estado de Puebla. Ahí ocurrió la historia que veremos a continuación. Acudí a las 4:30 de la madrugada, poquito antes, a la agencia del Ministerio Público Primera de Investigación, en donde lo primero que encuentro, 2 personas golpeadas. Lo primero que piensas, violaron sus derechos humanos, fueron objeto de tortura, pero ya me impongo del contenido de las constancias y me doy cuenta que fueron linchados por un grupo de pobladores de San Francisco Totinehuacán. Yo vine a Puebla porque iba hacia Tecali, ¿no?, a ver el mármol. Venía con un compañero que venía manejando, ya era tarde, teníamos hambre, entonces entró a una tiendita y le pago a la señora con uno de los billetes que yo traía y pues resultó ser que era falso, ¿no? De repente una camioneta nos empezó a perseguir y estas personas, sin decirnos por qué, pues empezaron a golpear a mi compañero y ya posteriormente empezaron a hablar sobre el billete, ¿no? Nos decían que ya habían anteriormente pasado otras personas cambiándoles billetes falsos y que ya estaban hartos y que así nos estuvieron pegando. Después nos metieron en un como calabocito, repetían que iban a sacar un galón de gasolina y que nos iban a quemar vivos. Los hechos ocurrieron cerca de las 8 de la noche. Los habitantes de San Francisco Totinehuacán retuvieron a esta mujer y a su acompañante por un lapso de 2 horas. La demora para ser puestos a disposición de la autoridad fue utilizada como estrategia de la defensa en un juicio que se realizó bajo las nuevas reglas del sistema penal acusatorio, que a nivel federal opera en Puebla desde noviembre de 2014. Así se desarrolló la audiencia inicial. Es un debate muy acalorado para destacar estas violaciones, para hacer notar la ilegalidad en la detención, porque además de que los entregan 2 horas después de los hechos, todavía el policía los entrega hasta las 4 de la mañana, 4:10 del día. 6 horas transcurrieron. Ahora, el nuevo sistema de justicia penal implica que desde que llega lo primero que se hace es el control judicial, verificar que se hayan hecho saber sus derechos. Eso se realizó, pero hasta que la defensa interviene. No se hicieron valer en el lugar de la detención. No obstante, la jueza de control consideró legal la detención, ya que fueron los particulares los que violaron los derechos de los imputados y no la autoridad, en este caso, los policías. Mi compañero salió de... a él no lo vincularon a proceso, ¿no? Desde el primer momento pues se demostró que él no tenía nada que ver, ¿no? En mi caso no, porque pues fue el uso, ¿no? Entonces yo sí fui vinculada a proceso y mi abogado pues me asesoró. Las bondades del sistema son que existe la posibilidad de una terminación anticipada, que la imputada reconozca su responsabilidad, que renuncie a la posibilidad de un juicio oral. Al optar por un procedimiento abreviado, esta mujer obtuvo la reducción de su condena por el delito de uso de moneda falsa. Muchas veces las personas que llegan a un procedimiento abreviado llegan a la audiencia y en ese mismo día salen. No quiere decir que esto genere una puerta giratoria. Lo que sucede es que la persona puede ser enjuiciada y sentenciada teniendo consideraciones mínimas en las penas. Se le aplicará
hasta una mitad de la mínima o hasta una tercera parte de la pena mínima. El delito por el que fue condenada esta mujer se castiga con mínimo 5 años de prisión. Con los beneficios que recibió por aceptar su responsabilidad y someterse a un procedimiento abreviado, se le impuso una pena de 3 años y 4 meses de prisión, lapso por el que la ley permite la libertad condicional. Yo demostré que responsabilidad, en que pues yo estuve viniendo a firmar y todo, y no se me puso ninguna obstrucción para que yo obtuviera ese beneficio. Hasta noviembre de 2015, los 8 centros de justicia penal federal habían tramitado 780 causas penales, en las que se realizaron 1.670 audiencias. En este caso, la persona acusada de uso de moneda falsa decidió someterse a un procedimiento abreviado. Más adelante en el programa abordaremos a detalle en qué consiste esta forma de terminación anticipada. Ahora hagamos un recuento de los órganos jurisdiccionales a los que usted puede acudir para presenciar un juicio oral. Nos encontramos constituidos en la sala 1. La idea es que esté todo abierto, que quien desee pueda constituirse en el lugar y sin ninguna restricción presenciar las audiencias, ver lo que está aconteciendo. Transparencia y rapidez son algunas de las ventajas que ofrece el nuevo sistema penal acusatorio, bajo los principios de publicidad, inmediación, contradicción, igualdad, presunción de inocencia y respeto al debido proceso. La impartición de justicia tendrá un nuevo rostro. Los jueces vamos a dar la cara, vamos a estar presentes y además van a ver que nuestra actuación está pegada a la legalidad. Eso da seguridad de unas mayores garantías para todos. A nivel federal, este sistema de justicia que garantiza la máxima protección de los derechos humanos ha entrado en vigor por etapas. La primera fue en noviembre de 2014, con la inauguración de los Centros de Justicia Penal Federal en Puebla y Durango. 2 juzgados especializados en Puebla y 3 en Durango aplican las nuevas reglas procesales basadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por el propio principio de publicidad, permite que la sociedad en general, como una especie de observatorio ciudadano, puedan ir a verificar lo que está sucediendo. Esto va a permitirle a la sociedad también recobrar la confianza en los operadores. En marzo de 2015, en una segunda etapa, fueron inaugurados los Centros de Justicia Penal Federal en Yucatán y Zacatecas. Igual que en Puebla y Durango, cuentan con salas de audiencia equipadas con modernos sistemas de videograbación para las etapas de control de juicio, segunda instancia y ejecución de penas. Especialistas en esta materia consideran que esta nueva forma de impartir justicia traerá grandes beneficios, aunque esto solo es un primer paso. No solamente ver qué es lo que está ocurriendo, sino con lo que se ha visto, que el ciudadano pueda actuar, pueda tomar decisiones y pueda tener dientes para buscar sanciones con aquello que no le ha gustado, que no ha funcionado, que está mal, que es incorrecto. Y a partir de ahí logran un mecanismo de mejora continua. La tercera etapa se concretó en agosto de 2015. Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí cuentan desde esa fecha con su propio Centro de Justicia Penal Federal. La cuarta fase se cumplió en el primer minuto del 30 de noviembre de 2015, cuando iniciaron funciones 7 centros de justicia de manera simultánea. Este nuevo sistema penal federal debe ofrecer una justicia en la que todos, los procesados, las víctimas y la sociedad en general, vean a la impartición de justicia como algo lógico, claro, comprensible, que no tiene recovecos en las decisiones, sino que se hace a la cara de todos. En total, ya son 15 los estados de la República que cuentan con un Centro de Justicia Penal Federal. Con estas acciones, el Consejo de la Judicatura Federal cumple en tiempo y forma con lo establecido en la reforma penal. Vamos a ver qué opina la gente sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Pues me parece bueno para que en el momento se resuelva el problema legal que tiene la persona más rápido. Por una parte sí está bien,
porque ahorran tiempo, tanto dinero para las personas que adquieren a un abogado por sus servicios, y pues qué mejor de que se solucionen las cosas más rápido. Creo que está mejor porque antes el juez tenía solamente él información y ahora se puede asistir y ver, y además los que sean parientes o interesados en el tema van a poderlo escuchar y saber en qué se basa el juez para poder hacer una declaración. Que es una manera de transparencia, o sea, puedes ver directamente cómo se aplica la justicia, ¿no?, en el país, o sea, no solo te lo cuentan. En julio de 2015 conversamos con el consejero Alfonso Pérez Daza, representante del Consejo de la Judicatura Federal ante el Comité Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Penal. Los invito a ver un fragmento de esta entrevista. ¿Qué implica para el Consejo de la Judicatura Federal crear toda esta infraestructura? Obviamente, pues sí, el principal obstáculo o problema son los recursos públicos. Se tienen pocos recursos públicos, de modo que se tienen que administrar de manera inteligente, de manera eficaz. Y un ejemplo es que se está aprovechando la propia infraestructura que ya tiene el Poder Judicial en algunos casos, que es idónea. Sacar el máximo provecho de los espacios. De los que tenemos aún disponibles en el Poder Judicial. Y por otra parte estamos buscando la colaboración con otras entidades federativas a efecto de que pueda haber incluso donaciones en favor del Poder Judicial de la Federación para que no le cueste como en el caso del Distrito Federal, ¿no? Más adelante vamos hablando de eso, pero... Claro, sí, muchas entidades han colaborado con el Poder Judicial de la Federación, nos han dado terrenos para que nosotros podamos hacer ahí la construcción de los centros. En total, ¿cuántos centros de justicia se van a construir? Bueno, el plan maestro establece que tenemos que tener 44 centros de justicia a nivel nacional. Explíquenos cuáles son las ventajas de que el administrador de estos centros de justicia sea también un juez. Recapitulando, ya va a haber una separación de funciones administrativas y jurisdiccionales. El juez ya no tiene por qué hacer la programación de las audiencias, dedicarse, por ejemplo, a tramitar la copia que pidan de los videos de las audiencias, realizar acciones que tienen que ver con lo administrativo y lo que se busca es que solamente el tiempo que dedique el juez al trabajo sea tomar decisiones jurisdiccionales. Entonces, ¿quién va a hacer esa función de administrador? Lo que decidió el Pleno del Consejo es que también sea un juez de distrito. Y el ser juez administrador le va a permitir también conocer la otra parte de cómo funciona. Los van preparando, ¿no? Los van capacitando. Es una formación integral. Es una formación integral. Va a ser rotativo. Entonces va a ser un tiempo juez administrador y también después va a poder ser juez de control. Juez de control, juez jurisdiccional. De hecho, el ejemplo claro está en el Consejo de la Judicatura Federal, porque prácticamente los consejeros tenemos una función de naturaleza administrativa. Y como tú sabes, actualmente también hay magistrados federales nombrados como consejeros de la judicatura, entonces están en una etapa que están viendo la parte administrativa y después regresan a su órgano jurisdiccional, ¿no? Retomando este asunto de los centros de justicia penal federal en cuanto a su creación, ¿cómo deciden o quién decide cuál es el estado que sigue? ¿No? Ya se decide, por ejemplo, va a ser Puebla. ¿Por qué Puebla? Bien, se formó un grupo de alto nivel en el que preside el ministro Luis María Aguilar Morales, lo integra también la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en representación del Poder Ejecutivo. Ellos formaron un grupo de alto nivel en el que tienen que coordinarse todas las instancias para que se pueda decir dónde ya estamos preparados, no solamente en infraestructura, sino en capacitación, en coordinación, en implementación, en normatividad. Tiene que haber una serie de factores que tenemos que armonizar. Obviamente, el Poder Judicial de la Federación tiene su propia responsabilidad, pero en este caso, pues también requiere que haya un Ministerio Público que te presente el caso con la nueva norma y tiene su propia complejidad la
Procuraduría General de la República para poder tener listos a sus ministerios públicos digamos, capacitados. Se van coordinando para que en el estado donde ya están los 3 niveles o las 3 instancias involucradas, ahí se pueda aplicar. Exactamente, ellos son los que deciden dónde ya estamos con todos los elementos para poder todos entrar, en armonía. Para que pueda entrar en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hacemos una pausa y regresamos con los concursos internos para seleccionar jueces especializados en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. No se vaya. Antes de continuar con el tema central del programa de hoy, veamos un caso que se registró en Saltillo, Coahuila. En él intervino un asesor jurídico federal. Es la historia de Teresa. José Ángel inició con un dolor de espalda. Íbamos al seguro y decían que no tenía nada, que probable gastritis, que probable hernias en la columna, que probable tuberculoso, puros así. Al ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, acudió a su clínica correspondiente en Saltillo, Coahuila. Como en 15 días se vio mucho desgaste en su persona y fue cuando empezó a acudir a su clínica a revisiones y pues le decían que no tenía nada, que era un dolor normal. Durante 8 meses, José Ángel junto a su esposa Teresa y Ángela, su hija, acudieron a consultas con neurólogos y traumatólogos, todas sin éxito. Es un derechohabiente de 30 años que nunca pisó el seguro y ahora que lo está pisando, que lo necesita, no me lo están atendiendo adecuadamente. Él ya estaba, la verdad, o sea, había bajado como 15 o 20 kilos y pues para nosotros era muy sorprendente porque era muy poco tiempo. Y él ya estaba muy enfermo, o sea, y seguía igual de que le decían de que era la columna, que era un dolor, le daban el medicamento, pues lo clásico que naproxeno y eso. Inconformes con el trato y el servicio del Seguro Social buscaron otras alternativas. Nosotros empezamos a acudir a clínicas particulares de aquí mismo de Saltillo. Igual le empezaron a hacer estudios. En el mes de noviembre, diciembre le estuvieron haciendo estudios. Para los principios de enero fue cuando nos dieron el diagnóstico. Y pues lamentablemente ya era muy tarde. No, pues está mal. Ya cuando nos dimos cuenta, pues ya era demasiado tarde. En 8 meses se desarrolló todo. Tenía cáncer terminal. Buscaron los servicios de un asesor jurídico federal para promover una queja. El trabajo que nosotros hacemos de inicio es presentar una reclamación en la delegación del Seguro Social aquí en la ciudad, en términos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, demandando básicamente el pago de una indemnización por los daños, por los perjuicios que le ocasionó el Seguro Social con motivo de su actividad administrativa irregular. El Seguro Social admitió incurrir en una negligencia, sin embargo, se negó a reparar el daño argumentando que don Ángel perdería la vida de cualquier forma. Pero que no había una base para efectuarle el pago de la indemnización que ella estaba reclamando bajo el argumento de que esta persona había fallecido de cáncer, que el cáncer es una enfermedad terminal y que no había cura. Básicamente eso fue lo que dije. El integrante del Instituto Federal de Defensoría Pública apeló señalando lo que establece la Constitución mexicana y los tratados internacionales que reconocen a la salud como un derecho humano fundamental. Realmente fue un trabajo muy largo que se hizo.
Yo te puedo decir que el asunto en este momento ya está finiquitado, se le cubrió finalmente el pago de su indemnización, a pesar de la renuencia, en principio, del Seguro Social. En el último año, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico recibió 1.650 quejas, 900 contra el IMSS, 300 contra médicos y hospitales privados, 112 contra el ISSSTE, 61 contra hospitales del Distrito Federal y universitarios y 190 contra instituciones privadas como la Cruz Roja. En promedio, el 55% de estos casos llegan a sentencia condenatoria. Pues ya que se quedó en que fue culpable el seguro, hubo mucha inteligencia, me mandaron allá a Torreón y se arregló todo. Durante el 2015, el Consejo de la Judicatura Federal aceleró los procedimientos de selección de jueces especializados en el nuevo sistema de justicia penal. Vamos a ver cómo lo hizo. Bueno, soy Sergio Pastelín Islas, actualmente laboro en un juzgado de distrito, juzgado sexto de distrito en Chiapas. Lo que me motivó a inscribirme en este concurso, pues básicamente es el cambio tan trascendental que hubo constitucionalmente. Me dio mucho entusiasmo poder formar parte de esta nueva generación, de juzgadores. Yo soy Nadia Socorro Moreno Jiménez, soy originaria de Torreón, Coahuila. Siempre me ha apasionado la materia penal, de hecho desde que inicié de oficial siempre estuve en la parte de proceso penal. Este era un cambio de paradigma, un nuevo sistema completamente diferente y en realidad fue lo que me motivó. Ellos son dos de los más de 4,000 aspirantes que han participado en los concursos para ocupar el cargo de juez especializado en el nuevo sistema penal acusatorio. La preparación comienza cuando tú inicias en la carrera judicial y por los puestos en los que puedas llegar a estar, cuando inician las convocatorias, pues ya tu estudio es más selectivo, pues hay que robarle tiempo al tiempo libre para dedicarte a estudiar. Son concursos que se dividen en 3 fases. Una primera fase que se trata de un cuestionario de 100 preguntas y que se elabora en el mismo momento en que están presentes los sustentantes mediante un interesante sistema aleatorio. La computadora que contiene el banco de miles de preguntas selecciona 100 de ellas y en ese momento se imprimen las 100, se le otorgan a cada uno de los sustentantes. Me satisface ver la transparencia, cómo se lleva a cabo, ¿no? Porque se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero en esta ocasión, cuando ya lo vives y ves que es en el momento, que de manera transparente se seleccionan las preguntas, que no estaban preseleccionadas, que nadie tiene conocimiento, que en el mismo momento se está imprimiendo un examen, te sientes en igualdad de circunstancias ante los demás participantes. De ahí se obtienen calificaciones ese mismo día y se elige a los que pasan a la siguiente etapa, que comúnmente son 50 de las mejores calificaciones, partiendo casi siempre de 85. Sergio y Nadia, junto con 174 aspirantes, aprobaron el examen escrito en la segunda edición de 6 concursos simultáneos realizados en igual número de estados de la República. Todos los participantes, antes de pasar a la segunda etapa del proceso de selección, participaron por espacio de un mes en un curso de inducción, en el que se aborda a profundidad el funcionamiento del sistema penal acusatorio, los principios que lo rigen y las facultades que tendrán los jueces de control y de enjuiciamiento. Y además de conocimientos teóricos, nos están dando talleres para perfeccionar o para echar a andar las habilidades en expresión oral, que tal vez, como no es algo a lo que estamos acostumbrados. Estarán en posibilidad de presentar la segunda fase, que consiste en un caso práctico, real. Se les va a proyectar un video de un juicio de carácter oral y con relación a ese juicio de carácter oral se le formularán algunas preguntas que serán evaluadas
por un comité técnico, integrado por un consejero de la Judicatura como presidente, un juez del comité académico del Instituto de la Judicatura Federal y un juez ratificado. Obtienen calificaciones de tanto del caso práctico, también del curso de inducción que les cuenta como factor de desempeño y todos sus demás factores de desempeño, estudios que han tenido en el pasado y se suman, se hace un determinado porcentaje. Solo los que obtengan las mejores calificaciones serán designados como jueces especializados en el nuevo sistema penal acusatorio. El Consejo de la Judicatura Federal ha realizado hasta el momento 14 concursos de oposición internos a los que se han inscrito más de 4,000 aspirantes. Debido a los requisitos que fijó el Consejo, en los primeros 2 concursos resultaron vencedores solo 30 aspirantes. Estableció estándares muy altos de calidad para estos nuevos juzgadores por la responsabilidad que va a gravitar sobre ellos al abrir a un país un sistema novedoso, un sistema completamente nuevo de administrar justicia penal. Se estima que para implementar esta nueva forma de impartir justicia penal, a nivel federal serán necesarios 200 jueces especializados. Por ello, en un hecho sin precedente, se realizaron 6 concursos simultáneos en 6 entidades federativas en 2 ocasiones, y este ejercicio podría repetirse. Los tiempos en esta materia son verdaderamente apremiantes. A partir de la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, el reto para el Consejo de la Judicatura Federal fue cumplir con ese mandato. Y hemos trabajado a marchas verdaderamente aceleradas, pero a pie firme, a paso firme. No hemos hecho cosas al aventón. Estamos trabajando muy rápido, pero con mucho cuidado. Vimos, estudiamos y analizamos la posibilidad de que saliera un nuevo concurso similar. Con estas acciones, la Judicatura Federal cumple un mandato constitucional, los aspirantes una meta profesional, y ambos responden a una demanda social, un sistema de impartición de justicia transparente, rápido y eficaz. Yo les diría a las personas que tuvieran confianza, que nos estamos preparando, que vamos a tratar de ser los mejores jueces. Son gente muy capacitada, muy capaz. O sea, son lo mejor que tiene el Poder Judicial. Que el Consejo se está preocupando mucho por otorgar todas esas habilidades para que precisamente los gobernados tengan una justicia de calidad. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opina sobre la forma en que son seleccionados los impartidores de justicia. Veamos la opinión ciudadana. Las evaluaciones siempre serán provechosas. Normalmente existen ciertos requisitos que deben de cumplir servidores públicos de ese nivel de experiencia, de capacidad, de estudios y demás. Probablemente abrir un poquito más las convocatorias para que hubiese más competencia, a lo mejor cursos de preparación previos a los exámenes pudiera dar mejores resultados. Yo aplaudo esa forma en que sean evaluados y sobre todo seleccionados los jueces. Sin embargo, no es un mecanismo del todo eficiente en razón de que se dan cuestiones de influyentismo. Mayor preparación y evaluación de la gente que está administrando la justicia en el país, pues vamos a tener mayor calidad para todos los ciudadanos, ¿no? Nunca están algunos tan capacitados como otros y nada más llegan ahora sí por amigos o compañeros. Realmente antes nuestro sistema jurídico pues se manejaba prácticamente como le llaman vulgarmente de dedazo. Más ahora que acaba de cambiar todo el sistema jurídico, pues realmente ahorita con estos cambios debe ser personas preparadas los que impartan la justicia.
porque así nos dan la certeza como gobernados de que los nuevos juzgadores van a ser las personas más capacitadas con las mejores aptitudes para poder impartir justicia. Exigimos licenciados, jueces preparados para un buen dictamen, un buen juicio. Son evaluaciones muy éticas, muy profesionales, llenas de conocimiento por parte de los evaluados y que benefician a la ciudadanía precisamente en que un juez, un magistrado evaluado, es una persona que nos va a prestar un mejor servicio en la impartición de justicia. En nuestro país está en sus decisiones, entonces es bastante importante que se tome en cuenta todas las habilidades y aptitudes que puedan tener. Que se estén haciendo estas evaluaciones sean transparentes y que no exista pues irregularidades en todos estos procesos. En septiembre de 2015 platicamos con la consejera de la Judicatura Federal, Rosa Elena González Tirado, sobre los mecanismos de transparencia que se aplican en los procedimientos de selección de jueces. Vamos a ver parte de esta entrevista. Los concursos que se establecen para designación de jueces pueden ser de dos tipos, ya sea de oposición interno o libres. Los que estamos ahorita llevando a cabo para la designación de estos jueces del sistema penal acusatorio son concursos de oposición interno, que consisten en los procedimientos que organiza y lleva a cabo el Consejo de la Judicatura Federal para que personas que cuenten con la carrera judicial señalada en la ley orgánica y en las bases que se establecen para los concursos puedan acceder mediante efectivamente estos procedimientos que se llevan a cabo en distintas fases y que cumpliendo ciertos requisitos como son calificaciones y obviamente que estos sean aprobatorios, llegan a ser considerados para la selección de jueces de distrito. El asunto de la transparencia, ¿qué mecanismos establece el Consejo para garantizarle al ciudadano que se están haciendo estos concursos de manera transparente? Sí, en el Consejo de la Judicatura Federal hemos sido muy cuidadosos en este tema. La transparencia ha sido uno de los ejes fundamentales en toda la actividad que se desarrolla, especialmente en los concursos. Lo primero que estamos estableciendo es las reglas claras y precisas que se hacen en las convocatorias. Estas se publican en el diario oficial y en diarios de mayor circulación. Se dan a conocer, insisto, las reglas claras y se van haciendo la publicación y la difusión de las fases y de los vencedores, las etapas hasta llegar a un concentrado final que es el que nos define la lista de vencedores. Todo el mundo tiene acceso a ellos y yo creo que esta es una medida muy eficiente tanto en transparencia como en publicidad de todas las bases y de todos los elementos que se toman en cuenta para lograr concretizar la selección de los jueces de distrito. A grandes rasgos, ¿cuáles son las diferencias que podemos observar entre estos concursos para seleccionar a jueces especializados en la materia penal acusatoria y los que se hacen comúnmente para juez de distrito o para magistrado? Las diferencias sustanciales empiezan por el hecho de que este sistema no está puesto en práctica en su totalidad, sino que se va aprendiendo conforme se van adscribiendo a los juzgadores. Y a diferencia de los otros exámenes, pues los aspirantes ya han pasado por una etapa de experiencia, de práctica jurisdiccional, que evidentemente hace que los exámenes se les hagan un poco más fáciles en su elaboración. En el caso específico, como se comentaba en la cápsula, el examen práctico tiene la diferencia de todos los demás que a los aspirantes a estos concursos de los sistemas penales acusatorios se les plantean videos de audiencias, ya sean intermedias o finales, en las que se lleva el proceso correspondiente y los aspirantes tienen que, una vez terminado de valorar y de analizar el video, plasmar en el proyecto todas las preguntas, todas las decisiones, todos los cuestionamientos que se están planteando en el video y que ellos tienen que redactar de manera motivada y fundada, de manera congruente, y eso es justamente lo que nosotros calificamos. A diferencia de los otros exámenes en donde, como el sistema que se sigue ahora es oral y en el sistema tradicional es escrito, los exámenes son
puramente escrito a través de constancias y de documentos. Aquí los juzgadores van a tener que actuar de manera oral, van a tener que decidir de manera inmediata y entonces evidentemente el caso tiene que variar para establecer una primicia, una entrada a lo que va a ser su función jurisdiccional. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con más información. La presunción de inocencia es uno de los principios que rige el nuevo sistema de justicia penal. Veamos cómo se aplicó en el caso de José Luis, acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Esto ocurrió en Coatzacoalcos, Veracruz. Yo sé que la muerte es calva y que nunca usó peluca, no hay pa' cuándo desgreñarla. José Luis Mendoza Obregón fue a un baile al pueblo de Esperanza Malota, municipio de Acayucan, Veracruz. Seguiré armando boruca. Al lugar llegó en una camioneta que le prestó su patrón. Por su mente no pasó que ese acto de confianza lo pondría a disposición de la gente del Ministerio Público de la Federación. Estaba yo allá en aquella banqueta donde está el arbolito aquel. Ajá. ¿Y ahí con quiénes estabas? Con otros 3 amigos. Ajá. ¿Qué estabas haciendo ese día? Pues estábamos tomándonos una cerveza ahí. Nos dimos cuenta que entró la Marina. Ajá. Entró por allá. Y ya se bajaron y nos dijeron que nos iban a hacer un cacheo. Y nos hicieron el cacheo, nos pusieron ahí en el piso y a todos nos hicieron el cacheo y nos subieron a la patrulla porque estábamos borrachos según en la vía pública. José Luis es oriundo de Petatlán, Guerrero, se dedica al campo. Cuida el rancho ganadero del mayor en retiro, Sindulfo Soto Arizmendi, quien le prestó el vehículo en el que se trasladó al pueblo de Malota. Posteriormente se ponen a revisar la camioneta y fue donde encontraron un arma en la camioneta. Yo hasta entonces desconocía todo eso, lo que iban a encontrar. Antes de que José Luis quedara a disposición del Ministerio Público, los marinos lo llevaron a sus instalaciones en Acayucan y luego a las de la PGR. Le imputaron el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Armada de México, que sanciona el artículo 83 de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Me defendió un defensor público en Acayucan, en el primer lugar donde llegué. Y de allí él me dijo que estuviera pendiente porque si estaba muy retirado el pueblo, que estuviera pendiente para que yo fuera después a llegar a la defensoría de Coatzacoalcos. Los elementos de Marina básicamente lo que establecen es que derivado de una denuncia, ellos se acercan al lugar, que es en el pueblo de Malota, y aquí es donde lo abordan toda vez que observan a una distancia considerable que él traía un arma de fuego. Esta circunstancia pues a mí se me denota como que extraña, para empezar por el lugar, por el horario, y es como entro yo a hablar directamente con mi defendido para que me especifique cuáles fueron las circunstancias en particular de cómo ocurrieron los hechos relacionados con su detención. Y observo pues una versión distinta, ¿no? El caso de José Luis lo consignaron en el Juzgado Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, al que está adscrita la defensora Gwendolyn Corona Ortiz, a quien correspondió llevar el caso de este hombre que pretendió proteger a su patrón por lo mucho que lo ha ayudado. A la luz del principio de presunción de inocencia, el juzgado pudo advertir que el defendido en todo momento siempre fue conteste, ¿no? Siempre tuvo la disposición de
venir a las diligencias, que incluso cuando se presentaron las pruebas de careos constitucionales con los elementos aprensores, él sostuvo en todo momento su versión. Entonces, de alguna manera el hecho de que él haya mantenido la versión de los hechos en cada etapa dentro del proceso penal ayudó a sostener la línea de defensa buscada. Yo pues todo dejé caso de la licenciada o de la licenciada que me atendió, porque pues yo de ley no sé absolutamente nada. A final de cuentas se demostró que pues la pistola pues era del mayor y que yo pues nada más traía la camioneta. Yo le pedí prestada la camioneta y me la llevo, y a él se le olvidó sacar su pistola de ahí. A pesar de que el mayor en retiro, Soto Arismendi, comprobó la posesión legal de su arma de cargo, esta aún no la recupera. Pero mientras no aparezca, seguiré armando boruca. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece soluciones alternas y formas anticipadas para resolver los conflictos. Una de ellas es el procedimiento abreviado. Veamos en qué consiste. Llegué a este lugar por un delito de portación de arma de fuego sin licencia. Empezó porque yo soy profesor y viajo a la Sierra Negra de Tehuacán. Entonces, por circunstancias de inseguridad, asaltos, extorsiones, pues tuve la idea de pues, cargar un arma para defender mi integridad, la de mi familia. Cuando la policía lo detuvo, de nada le sirvieron estos argumentos. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos sanciona este delito con penas de prisión que van desde 2 hasta 7 años, dependiendo del tipo de arma. Así que Edgar fue trasladado a la delegación de la PGR en la ciudad de Puebla. A mí me comentan que voy a tener un abogado de oficio, cosa que pues yo no sabía. O sea, yo pensé que era simplemente palabras. Entonces llega mi abogado y entonces cuando me comenta mis derechos, me empieza a explicar las cosas. En el caso particular se recurrió a optar por el procedimiento abreviado porque el imputado tenía como dentro de sus inquietudes que su asunto terminara lo más pronto posible. Es una forma de terminación anticipada que el Ministerio Público propone, solicita, y solamente que el imputado decida acogerse a la apertura de este procedimiento es posible, ¿no? El procedimiento abreviado, regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es considerado como una de las bondades del nuevo sistema penal acusatorio. Consiste en que el imputado reconoce su responsabilidad y, a cambio, el Estado disminuye la sanción hasta la mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta 2/3 partes en los delitos culposos. Pero previo a esto, la juzgadora se tiene que cerciorar que efectivamente los datos de prueba corroboran la imputación, que no es lo mismo que corroborar la acusación, ¿no? Y en este caso existe un alto grado de probabilidad de ser condenado, pero con la reducción de la pena, en este caso que procedió a 1/3 de la mínima. El caso de Edgar fue el primer procedimiento abreviado realizado a nivel federal. Ocurrió en Puebla, donde el delito de portación de arma de fuego sin licencia o de uso exclusivo del ejército es muy común. Bueno, yo venía en una unidad a las 11:45 en el lugar de donde yo vivo, y antes de llegar a mi casa hay un dispositivo de seguridad. Entonces, pues me hacen el alto, yo me paro, bueno, detengo la unidad, me hacen que me bajara yo porque iba a hacer una revisión. Traía yo una arma, por seguridad personal, porque ya era noche. Ahí mismo me detienen, revisan la unidad y en la unidad venía el arma. Por este tipo de delito, al encontrarse la gente confesa de alguna manera por el delito que comete, pues no tenemos nosotros como defensa la necesidad de
ofrecer pruebas en su favor para solicitar alguna absolución, para obtener alguna absolución. ¿Por qué? Porque pues si está confeso, entonces lo que nos permite a nosotros la ley es ayudarlos para salir en alguna salida alterna, para terminar más rápido el proceso. Tuve una audiencia, posteriormente me trasladaron ante el juez de lo federal, a una presentación, le llaman. Y me dijo de los beneficios que tenía yo, como salí en libertad. Tuve una entrevista una presentación con el juez de lo penal y determinó de que tenía que dejar una fianza y que podía yo salir conseguirla a una libertad, que tenía yo un beneficio. Pero la diferencia fundamental aquí es que primero sale él por su propio pedido de la audiencia, por la puerta grande, como salimos todos los defensores, por la puerta donde entró, y sale libre, y ya después él paga la fianza, le dan 5 días para pagar la fianza. En el sistema anterior no, en el sistema anterior primero pagaban la fianza y luego salían, y es a lo que nosotros nos mermaba mucho esta situación. La decisión de llevar a cabo un procedimiento abreviado o alguna solución alterna del conflicto siempre debe tomarse bajo la dirección de un defensor bien capacitado. Así se cumple con una de las finalidades del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, justicia pronta, y a los infractores les deja una lección de vida. No me gustaría volver a estar en este lugar. Entonces yo en ese caso yo aprendí a ya no volver a cometer algo similar o algo que me traiga de nuevo a este lugar. Soy profesionista, he tocado puertas a diferentes empresas y una de ellas ya me llamó a contratar para que trabaje yo. Sí, eso es lo que también valoro por el tiempo que llevó este proceso, que me puedo incorporar de nuevo a la sociedad, a trabajar, estar con mi familia. ¿Qué opina la gente sobre este beneficio que establece la ley para las personas que cometen un delito? Veamos la opinión ciudadana. Desde el principio va a operar lo que es el principio de inocencia y hasta que no se compruebe todo lo contrario no se va a poder procesar, ¿no? Entonces yo creo que sí es un poco más justo. Pues es un poco complicado este sistema, pero pienso que sí va a ayudar mucho porque precisamente por lo rápido que van a ser los procesos. Pues sí, hay muchísimos beneficios en cuanto a las personas que están recluidas. Desgraciadamente, pues sus deficiencias en ocasiones las hay. En ese aspecto hay que ver el procedimiento, cómo se va a llevar, cómo se inicia, para que sea pues, un ejemplo a seguir en toda la República Mexicana. Resulta positivo en el sentido que se abrevian los tiempos. Otra la cuestión, la transparencia. La oralidad va a dar oportunidad a que ¿qué será? Vamos a llamarle los acuerdos en lo oscurito, se transparenten y todo en beneficio del reo. Y con respecto a que los delincuentes confesos se les dé un auto perfecto de formal prisión, pues sería lo ideal, porque muchos de ellos hasta ahorita, aún siendo confesos, les llegan a dar alguna libertad bajo fianza o condicional. Pues de nada sirve que realmente los hayan pues metido a la cárcel si después los van a sacar, ¿no? Para que vuelvan a cometer el mismo delito. Porque obviamente si hacen ese delito y, o sea, por ese ratito que los metan no lo van a dejar de hacer. Dicen que ahora con los nuevos juicios orales se van a agilizar más la situación y nosotros lo vemos como algo positivo, de que ya no, las cárceles están saturadas. Si realmente se cumplen los objetivos, yo creo que va a ser muy bueno, ¿no? Que los procesos sean un poco más ágiles, que sean más rápidos y sean a lo mejor una solución más rápida para los procesados. Los plazos se van a hacer mucho más reducidos, evitando pues más gastos tanto para las partes como para los ofendidos que en cuanto a su reparación del daño. Yo pienso que ni modo, ¿no? Que siga con la misma pena
y que no se le quite responsabilidad porque es un acto que él ya cometió. En septiembre de 2015 estuvo con nosotros el especialista en materia penal Luis Azaola. Platicamos con él sobre los requisitos que establece la ley para que pueda realizarse un procedimiento abreviado. Bien, en primer término, estas formas de terminación anticipada consisten en evitar que las partes lleguen a juicio, que lleguen a juicio oral. Y esto quiere decir que se puede terminar en cualquier etapa del procedimiento antes de eso, ante un juez de control. Son básicamente salidas alternas que son mediación, conciliación, negociación, arbitraje. Y el procedimiento abreviado, que es un mecanismo de aceleración con características distintas a las salidas alternas, pero que también lleva a una solución pronta. Es interesante esto que nos menciona porque en estos casi ya 8 años hemos venido escuchando hablar mucho sobre juicios orales y precisamente el objetivo es no llegar a esos juicios. Lo que pasa es que tenemos una saturación enorme de las cuestiones procesales. Los juzgados están llenos de expedientes y de casos y todo el mundo llega a juicio. Lo que se busca ahora es buscar la mejor manera para terminar los procedimientos que por su naturaleza permitan una salida eficaz y pronta y sobre todo la satisfacción tanto de la víctima como del imputado. ¿En qué consisten en primer lugar, estos métodos alternos como la mediación y la conciliación? ¿De qué se trata? Se trata en principio de acuerdos entre las partes en una etapa procesal, pero sin la presencia del juez, lo que hace que tanto el imputado como la víctima o el ofendido se sienten en presencia de un mediador o de un conciliador para dirimir sus controversias. ¿En qué momento del procedimiento se puede solicitar? Veíamos que es el Ministerio Público, ¿no? El que lo solicita. Lo solicita el Ministerio Público desde que se dicta el auto de vinculación a proceso hasta el auto de apertura a juicio oral. Desde la etapa de investigación hasta antes de que culmine la etapa intermedia. O sea, existe un lapso, digamos, largo en el que se puede hacer valer este procedimiento. Exacto. Y yo creo, porque el código establece que es el Ministerio Público el que lo solicita, pero creo que también podría ser facultad del defensor, cuando ve las circunstancias como están claras, que pudiera ser el propio imputado o su defensor quien requiriera esa solicitud de procedimiento abreviado. Y quien finalmente es el más interesado en que se resuelva el asunto, ¿no? Exacto. Se habla de algunas ventajas o beneficios que tiene el imputado, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, el imputado de entradas tiene que entender claramente que tiene que renunciar de manera expresa a ir a un juicio oral. El juicio oral es un juicio mucho más largo, entre comillas, más garantista, y aquí tendría que limitarse solamente a los datos de prueba que se establecen en la acusación del Ministerio Público. Entonces tiene que haber una renuncia expresa por parte del imputado a ser sometido a un juicio oral, tiene que haber garantizado la reparación del daño y el imputado debe de manera particular y concreta manifestar su participación en el hecho que se le está imputando. Para esto es necesario sin duda que el imputado cuente con un defensor bien capacitado, ¿no? Bueno, el nuevo sistema así lo demanda. Es necesario que todos los imputados tengan un defensor que tenga conocimiento claro sobre el sistema acusatorio y que tenga claridad sobre las consecuencias de un procedimiento abreviado o un juicio oral como tal. Entonces, el Ministerio Público en este momento, hasta como está el Código Nacional de Procedimientos, es el que lo solicita y quién es el que decide si es pertinente, considerando todas estas cosas que usted ya mencionó. Sin duda, el juez de control. El juez de control es quien determina si es pertinente el procedimiento abreviado y es el propio juez de control el que dicta la resolución en el procedimiento abreviado. Otra parte importante, un personaje importante ahora en este nuevo procedimiento penal acusatorio es la víctima, ¿no? Se persigue esta idea de la reparación del daño. En todo esto del procedimiento abreviado, ¿qué papel juega? Es un papel fundamental. Para que pueda llevarse a cabo el procedimiento abreviado es necesario que no exista una oposición fundada por parte de la víctima para que se lleve a cabo el procedimiento abreviado. Aquí también la víctima tiene que tener a su abogado o quien le asesora. Puede participar de manera individual o con un abogado que auxilie
coadyuvante a la víctima en este sentido. Y también tengo entendido que tienen derecho o pueden contar con asesoría pública, ¿no? Un asesor público federal en este caso. Así es, que les auxilie, que les diga la pertinencia o no de las solicitudes que haga la víctima respecto al procedimiento abreviado. Así llegamos al final del programa de hoy. Lo esperamos la próxima semana con más sentencias y actividades de la Judicatura Federal. Soy Verónica González. Quédese en la señal del Canal Judicial.